Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tutorial en el cual vamos a conocer cómo se hace una conexión a una base de datos en un proyecto realizado en Visual Basic 2010 a través de diferentes formularios. Para esta ocasión vamos a trabajar sobre un proyecto ya creado, pero igual vamos a ver cada uno de los pasos, todo pues para agilizar un poco más el tiempo de este video. Lo primero entonces vamos a archivo, nuevo proyecto, creamos un nuevo proyecto. Luego empezamos a crear nuestros formularios. Para este caso vamos a crear un formulario que va a ser el formulario principal, donde vamos a acceder a cada uno de los diferentes formularios en los cuales vamos a ingresar los datos en las tablas de nuestra base de datos. Entonces, lo primero, creamos nuestro formulario principal en el que vamos a anexar, vamos a agregar un menú donde vamos a ver los diferentes accesos a las diferentes tablas, como por ejemplo género, desarrolladora, consolas, videojuegos. Para este caso vamos a crear una pequeña base de datos en las cuales vamos a ingresar diferentes datos de algunos videojuegos y sus diferentes opciones, como por ejemplo género, desarrolladora, tipo de consola, etcétera. Bueno, entonces vamos a crear nuestro origen de datos. Entonces vamos a datos, agregar nuevo origen de datos, base de datos, siguiente, conjunto de datos y siguiente. Aquí nosotros le vamos a dar el nombre a nuestra nueva base de datos. Por último, finalizar. Ya está creada igual nuestra base de datos. Para mayor comodidad, les recomiendo tener el cuadro de herramientas, el explorador de servidores, las ventanas de origen de datos, propiedades y explorador de soluciones a la mano en esta disposición que ustedes ven acá para poder tener mayor facilidad en el momento del armado de nuestros formularios. Eh, Aquí en nuestros orígenes, en nuestro origen de datos, pues vamos a tener nuestra nueva base que hemos creado. ¿Qué hacemos nosotros? Pues simplemente vamos a agregar, vamos a editar nuestra base de datos. Pues aquí es donde nosotros vamos a crear las nuevas, vamos a manejar nuestras tablas ya creadas, donde creamos o donde podemos modificar esas tablas. Vamos aquí a explorador de soluciones, nuestra base de datos que se llama para nuestro caso juegos. Si damos un doble clic ahí, vamos a ver aquí en nuestro explorador de servidores las opciones para crear nuevas tablas, eh, y pues asimismo poder modificarlas y eh, eh, hacer tener las diferentes opciones en nuestra base de datos. Por ejemplo, para nuestro caso tenemos 4 tablas creadas que se llaman consolas, desarrolladora, género y videojuego. Vamos a ingresar, por ejemplo, a desarrolladora. Vamos a editar una de ellas, que sería esta tabla. Aquí pues vemos que ya hemos creado los diferentes opciones dentro de la tabla desarrolladora. Nosotros tenemos los datos pues de nombre, país, ID. Para este caso el ID va a ser la clave primaria y pues tenemos el tipo de datos como entero. Aquí en la parte inferior vamos a ver en identidad que lo tenemos como verdadero. ¿Para qué? Pues para que cuando nosotros empecemos a ingresar datos en la base de datos, el incremento en cada uno de los ítems que se generan automáticamente en el ID, pues vayan incrementando uno a uno a partir del número 1. Si ingresamos pues a las demás tablas, pues vamos a ver también las diferentes propiedades de cada una de ellas. Por ejemplo, en consola tenemos como ID consola, como clave primaria, también se va a llenar automáticamente a partir del número 1 de 1 en 1. Vamos a ir a género, ID género, nombre de género en videojuegos, que es la tabla principal. Vamos a ver pues nuestro ID juego, nombre de juego, calificación, año de lanzamiento, imagen y
Algo muy importante son las conexiones que tenemos con las otras tablas o las relaciones que tenemos con las otras tablas. Pues se va a relacionar con la tabla consola a través del ID de consola, la tabla desarrolladora a través del ID desarrolladora y la tabla género a través del ID género. Si nosotros vamos a ya luego a nuestro eh, eh, origen de datos, pues vamos a tener cada una de nuestras tablas ya montadas. Ahora, ¿qué hacemos? En el formulario principal vamos a crear nuestros accesos a los diferentes formularios en los cuales vamos a ingresar los datos a cada una de las tablas que ya hemos creado en nuestra base de datos. Aquí que podemos ver en el explorador de servidores. Entonces tenemos una tablita que se llama juegos, un formulario que se llama juegos, otro formulario que se llama género, que es uno de los donde vamos a ingresar los datos iniciales. Vamos a tener también desarrollado de consola y también vamos a tener nuestra desarrolladora. A través de ellos nosotros vamos a ingresar los datos en las tablas que hemos creado. Para eso vamos a utilizar dos herramientas muy básicas que son pues nuestro Binding Navigator y a través de unos combo box vamos a ingresar nuestros datos. La ventaja es que en estos combo box nosotros a través de esta flechita podemos decirle qué es lo que debemos, cuáles son los datos a los cuales va a hacer referencia este espacio donde nosotros vamos a agregar los datos. ¿Sí? Entonces, vamos a, ya teniendo aquí nuestro Binding Navigator, también igualmente nosotros a través de él, nosotros le podemos decir a qué va a hacer referencia cuando estemos ya ejecutando nuestra aplicación. Y pues obviamente nosotros le vamos a decir que la referencia va a ser nuestra base de datos que ya hemos creado anteriormente. Lo mismo en los demás formularios, que para este caso género, juegos, que es el principal. Entonces dentro de ellos pues tenemos nuestros combo box que hacen referencia a una tabla específica, a una llave también específica de nuestras tablas creadas para poder ingresar los datos. Luego de esto, ya que tenemos nuestros Binding Navigator en cada uno de los formularios y nuestros combo box ya enlazados a nuestra base de datos, y ya tenemos las relaciones, ya se puede decir que podemos tener ya nuestro proyecto finalizado con todos todas las opciones de ingresos de datos. Vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a iniciar una depuración. Si me olvidaba, por último, pues tenemos que guardar cada uno de los cambios que hemos realizado en nuestro proyecto. Vamos a hacer una pequeña prueba ejecutando. Pues aquí tenemos nuestro menú de ingreso de datos, da género, donde podemos ingresar diferentes géneros. ¿Sí? Aquí con este botón podemos guardar